Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les hablaré acerca de una nueva enfermedad en la piel, acerca de la dermatitis alérgica de contacto. Esta se caracteriza por tratarse de una reacción de hipersensibilidad de tipo retardada mediada por células T ante agentes exógenos. Muchas personas usan de manera indistinta el término dermatitis o eczema para caracterizar las lesiones que éstas producen en la piel, como por ejemplo la aparición de un eritema, es decir, de un enrojecimiento, la aparición de vesículas y la picazón. Cuando se da la exposición crónica al alergeno que produce esta enfermedad, lo que va a producir posteriormente es una disminución del enrojecimiento, pero lo que sí se va a dar es una liquenificación, es decir, un engrosamiento de la piel y su dureza asociado a comezón o prurito. Los signos que van a aparecer en la piel van a depender del desencadenante del alergeno y de cómo el organismo va a reaccionar ante el alergeno, pero mayormente las lesiones que se van a dar en la piel van a estar delimitadas a la zona de contacto con el alergeno. Con respecto a la incidencia y prevalencia de esta enfermedad, no es muy clara la misma, pero esta va a abundar a nivel de zonas industrializadas, donde mayormente un 30% de las enfermedades que tienen estas personas tienen que ver con enfermedades de la piel. Y de estas enfermedades de la piel, un 90% van a estar abarcadas por las dermatitis de contacto o dermatitis irritantes. Mayormente los pacientes que sufren de dermatitis alérgica de contacto van a tener un porcentaje entre un 20 y un 40% que tienen alergia al níquel, y en zonas de bastante forestación como América del Norte está más caracterizada porque el alergeno tiene que ver o tiene que ser un derivado de algún tipo de vegetal, como por ejemplo la hiedra, el roble y otras plantas. Entre los factores de riesgo que pueden causar una dermatitis alérgica de contacto, vamos a tener por ejemplo la ocupación. Las ocupaciones que están más relacionadas a esta enfermedad, vamos a tener entre ellas a los trabajadores de salud, a los trabajadores de la industria química, aquellos que trabajan en estéticas, peluqueros, maquinistas y aquellos trabajadores que tengan que ver con construcción. Otro factor de riesgo que se le ha relacionado tenemos a la edad. Anteriormente se pensaba que esta era una enfermedad propia de la población adulta, debido a que en los niños se pensaban que su sistema inmune se encontraba inmaduro y que ellos no estaban expuestos a muchos alergenos potenciales. Pero se ha evidenciado que al contrario, los niños en la primera infancia van a estar sensibilizados para contraer esta enfermedad, al estar expuestos por ejemplo a vacunas, perforaciones, cosméticos, medicamentos, etc. La incidencia de esta enfermedad va a ir aumentando según la edad debido a las exposiciones repetitivas, además a las exposiciones prolongadas que puedan tener estas personas a estos sensibilizadores potenciales. Algunas enfermedades pueden actuar como contribuyentes a la misma, como por ejemplo las dermatitis por éstasis y las ulceraciones venosas. Con respecto a los signos que puede ocasionar la dermatitis alérgica de contacto, esta va a ocasionar placas eritematosas, induradas y también la presencia de descamación. En casos severos incluso podríamos evidenciar la presencia de vesículas y ampollas. E incluso se ha evidenciado que el edema que este puede causar va a ser mayor en zonas donde la piel es más delgada, como por ejemplo los párpados, el labio o los genitales. La exposición repetitiva o continuada o prolongada a estos alergenos van a producir una enfermedad crónica. Debido a esto, la piel se volverá más seca, escamosa y gruesa como consecuencia de la acantosis, hiperkeratosis, edema e infiltración celular a nivel de la dermis. La liquenificación y la formación de fisuras también se podrían dar, pero más tarde. Además, podrían haber cambios secundarios como escoriaciones y la impetiginización. Cuando se menciona el término de dermatitis subaguda, esta tendrá una mezcla de signos tanto de la dermatitis aguda como de la dermatitis crónica. Generalmente estas lesiones se van a localizar en aquellas zonas que han tenido contacto con el alergeno. Sin embargo, podría haber lesión irregular o difusa en la piel, y esto podría depender del mismo alergeno en sí o la transferencia del alergeno que estuvo principalmente en la zona de contacto y esta se pueda transferir este alergeno al resto o a la parte más distal de la piel comprometida. La afectación más frecuente de esta enfermedad se va a dar a nivel, por ejemplo, de la cara, de los párpados, de las manos que están expuestos al medio ambiente.
Los alergenos aplicados al cuero cabelludo, como por ejemplo los tintes para cabello, los champús, también podrían ocasionar dermatitis de contacto a la piel adyacente a la zona de aplicación. Las lesiones que se puedan dar a nivel facial van a tener bastante relación con aquellos productos cosméticos, ya sean aplicados de forma directa al rostro o también de forma involuntaria, como por ejemplo en la dermatitis alérgica de contacto que se da a nivel de los párpados cuando se ha utilizado esmalte en las uñas. Una distribución de las lesiones en forma de colgante, ya sea a nivel del cuello o el tórax, podría darnos la sospecha de que el alergeno relacionado sería pues las fragancias o lociones aplicados en esas zonas. La dermatitis difusa o parchada a nivel del tronco y además con acentuación a nivel de lo que serían los pliegues axilares podrían estar relacionados con el material de la ropa en sí, como por ejemplo los tintes textiles. Los componentes del caucho que se pueden utilizar para producir correas o cinturones también podrían ocasionar dermatitis de contacto a nivel de la cintura. Aquellas dermatitis de contacto que podamos evidenciar a nivel periocular, perioral o a nivel de los genitales podrían estar relacionados a detergentes, fragancias o cualquier compuesto que sirva como conservante de alguna sustancia de limpieza, como por ejemplo en las toallas húmedas. Aquella dermatitis de contacto que podría evidenciarse a nivel del dorso del pie podría estar relacionado a algún producto químico del calzado que la persona utiliza. Las áreas del cuerpo que se encuentran expuestas a la luz también podría darnos la sospecha de una dermatitis de contacto fotoalérgica. La dermatitis de contacto ocupacional frecuentemente va a afectar las manos y para lo cual se va a tener que hacer un estudio exhaustivo para poder determinar el alergeno que está causando esta dermatitis. El síntoma dominante de esta enfermedad es el prurito o comezón, pero también podría causar otros síntomas como por ejemplo ardor, escozor y dolor. Con respecto al diagnóstico de esta enfermedad, nos vamos a guiar en la clínica, es decir, en los signos y síntomas que esta enfermedad produce. Además, también nos podríamos guiar de los antecedentes de exposición que haya tenido el paciente a un alergeno en específico. Además, también se podrían hacer pruebas de laboratorio y de histopatología. Y por último, también vamos a evidenciar si hay mejoría de esta enfermedad cuando se da tratamiento empírico para esta. También vamos a tener la prueba de parche, la cual se va a utilizar en aquellos pacientes que tienen pues estas lesiones eczematosas persistentes en el cuerpo. Y estas lesiones nos hagan sospechar de que este paciente podría tener una dermatitis de contacto y para poder descartar la misma tendríamos que hacer este examen. La prueba de parches nos va a permitir poder identificar el alergeno causante de esta dermatitis de contacto.